Política Benito Juárez. Esta tarde nos va a acompañar una ponente de una muy buena trayectoria. Quiero presentar un poco de su semblanza y también darle las gracias a nuestra anfitriona, la señora Guadalupe Figueroa. Esta tarde nos acompaña la licenciada Rosa María Vanegas. Ella es egresada de la carrera de Relaciones Internacionales por la UNAM. Es profesora investigadora titular C del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Desde 1999 a la fecha, se han publicado artículos sobre temáticas por la antropología social, entre ellos migración laboral, agrícola mexicana temporal, asentada en Estados Unidos y en Canadá, tratados internacionales como instrumentos de dominación y Tlatelolco, 15 años del sismo de 1985. Licenciada, bienvenida y gracias por estar aquí. Por favor, vamos a recibir la conversación. Licenciado Guerrero, Francisco Javier Guerrero, nos va a dar una introducción sobre un libro que ella acaba de publicar, muy interesante, y que es el tema principal de esta conversación. Así de que bienvenido también, licenciado. Buenas tardes. Bueno, hay una carta que encontré en Estados Unidos. Esto está Winston Churchill. Churchill le manda una carta a Anthony Eden, que después fue primer ministro británico. Esa carta es de 40, creo que es mayo. Entonces, había un problema porque había una nerviolera de Churchill. O sea, estaba la guerra con el eje, con los nazis, y Churchill estaba muy preocupado porque los norteamericanos tenían una política neutral. Bueno, no era tanto una política neutral, porque en realidad había una serie de personajes filonazis, como el embajador de Estados Unidos en Berlín, Joseph Kennedy, padre de un tal John F. Kennedy. En realidad, Joseph Kennedy era un filonazi, y él proponía el aislamiento de Estados Unidos respecto a lo que sobrevenía como Segunda Guerra Mundial. Antes había gobernado Inglaterra un reyezuelo, que según la leyenda dejó el trono porque se enamoró de una gringa. Bueno, esto es una fantasía, ¿no? Es decir, no sé, bueno, si se enamoró de la gringa puede ser que se haya enamorado, pero en realidad era nazi. Venía de la dinastía Hanover y había una división muy importante entre las clases dominantes británicas, porque en el pacto de Múnich, Francia e Inglaterra habían ayudado a Hitler en su marcha hacia el oriente. O sea, atacar a la Unión Soviética. Ese era el objetivo esencial, ¿no? Acabar con el maldito comunismo que a ellos les provocaba tantas reumas y tantas epilepsias y tantos problemas, ¿no? Sin embargo, parte de la clase dominante británica entendía que si los nazis se apoderaban de la Unión Soviética, se acababa el Imperio Británico. O sea, lo más probable es que se avanzara hacia la India. Y como Roosevelt no daba señales de vida, bueno, en realidad Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, estaba de acuerdo en la guerra. Los que no estaban de acuerdo eran multitud de gente de la población norteamericana y muchos políticos, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata. Entonces Churchill escribe a Eden planteando que en caso de que los nazis se apoderen de Inglaterra, hay que llevar al gobierno británico hacia Canadá, ¿no? Por otra parte, aunque Canadá tiene demasiado aislamiento y no es un país bélico, es necesario llevar toda una serie de insumos para generar una industria bélica en Canadá, dice Churchill.
Él se plantea, bueno, ¿quién va a trabajar? ¿Que la mano de obra canadiense? No, mexicanos. Eso plantea Churchill, ¿no? Es decir, si estalla la guerra, lo más probable es que un país miserable como México nos pueda surtir de mano de obra, lo dice Churchill a Eden, ¿no? Por fortuna para Churchill, efectivamente los filonazis cayeron. Llegó un nuevo rey, Jorge VI, y Chamberlain y otros traidores ingleses fueron desplazados del poder. Llegó Churchill, que por cierto, para mí era un tipo tan nazi como los nazis, porque Churchill declaró que había que exterminar a todos los alemanes, y desertando quizá el 1% de los alemanes. Entonces mandó bombardear una serie de ciudades alemanas, Dresden, Colonia, y había auténticas pirámides de cadáveres de gente civil, que muchos eran además antinazis. Esos bombardeos bestiales fueron ordenados por Churchill, ¿no? Se hizo una masacre de gente civil, algo así como un maravilloso antecedente de Hiroshima. Claro, eso, cuando se habla de Churchill en sus biografías, nunca se menciona esto. Él es un gran héroe de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, efectivamente, Canadá ha tenido, pues, toda una historia no tan turbulenta como la norteamericana. Me acuerdo muy bien que cuando estábamos en Gabacholandia, en una época, pues creo que fue la de Titanic, pues cuando yo era niño, ¿no? Recuerdo que estábamos en Houston y veía que los mexicanos les echaban DDT, ¿no? Le pregunté a mi familia, gente de la familia, ¿por qué les echan DDT? Porque tus compatriotas son unos cerdos, porque son gente atrasada, estúpida e incapaz de comprender la grandeza de Norteamérica. Recientemente hablé con mi primo Federico Patiño, que además es uno de los promotores del aeropuerto de Texcoco, y me decía, tu jefecito, ese imbécil tabasqueño. Yo dije, no es mi jefecito. Sí es tu jefecito, tú lo amas. No, no lo amo, ¿no? Sí lo amas, güey. Te voy a decir una cosa. La única manera de parar este tsunami de centroamericanos es obedeciendo al presidente Trump. Sí, lograr efectivamente generar una barrera militar en la frontera sur, una barrera militar, y la Guardia Nacional va a servir para eso, aunque la Guardia alimentó tu jefecito, pero por fortuna las contradicciones que tiene tu jefecito hará que a final de cuentas la Guardia Nacional no va a combatir la delincuencia, pero va a lograr frenar este tipo de gentes que vienen de Centroamérica. Si llega toda esa gente de Centroamérica, lo más probable es que le quiten empleo a los compatriotas, que generen una serie de delitos. Hay gente de Mara Salvatrucha entre esos miserables, o sea, un grupo delictivo de primer orden. Son gente analfabeta, no solamente en sentido estricto de que no saben leer y escribir, sino gente de escasa capacidad mental. Gente que evidentemente al invadir México hará que México se derrumbe más de lo que ya está, que caiga mayormente en declive. Ahora bien, encontramos que aparte de esta migración centroamericana realmente avasalladora, arrolladora, nos encontramos con migraciones enormes, gigantescas en todo el mundo. Y aquí hay un problema con los analistas, porque los analistas generalmente cuando estudian la migración, la estudian casuísticamente, ¿no? Es decir, se estudia caso por caso. Hay multitud de trabajos sobre migración de sociólogos, antropólogos, economistas, psicólogos y hasta químicos y biólogos, ¿no? Es decir, que estudian pues todos los problemas genómicos sobre este en particular. La mayor parte de las migraciones son concebidas como migraciones de tipo económico, sobre todo para lograr mejores remuneraciones, mejores salarios, mejores sueldos, aunque también gran parte de la gente que huye, que genera una diáspora hacia otros países mayormente desarrollados, esta gente busca también el ascenso social. De hecho, la señora esa que se quedó con no sé cuánta lana, doña Josefina Vázquez Monta,
ha escrito un libro acerca de cómo los mexicanos ascendemos socialmente en Estados Unidos. Y efectivamente, ustedes pueden ver que, aunque somos la clase más baja en los Estados Unidos, es decir, la clase más amolada, la más oprimida y la mayormente explotada, hay estados de la Unión Americana, porque es un país federal realmente, ¿no? El salario mínimo en muchas partes de la Unión Americana equivale a 52,000 pesos mexicanos. O sea, se gana mucho más que un universitario aquí en México, y eso es un atractivo realmente relumbrante, importante, para que muchos mexicanos se vayan. Ahora, gran parte de los compatriotas que van a Estados Unidos, decía Jorge Bustamante, y creo que tiene razón, que no son exactamente la gente paupérrima, no es tanto la gente de Metlatón, digamos, ¿no? Es la gente que tiene cierta capacidad, que son jóvenes y que tienen empuje, que tienen energía, que tienen dinamismo y deciden viajar a Estados Unidos, dada la importancia que tiene la posibilidad de encontrar un mejor bienestar social en ese país, a pesar de que los mexicanos, como dijo Fox, somos los más amolados en Estados Unidos, ¿no? Que hacemos trabajos, dice Fox, que ni los negros, decía él, quieren hacer, ¿no? Y claro, aquí, sobre este particular, hay que ver que esta migración es antigua. De hecho, se supone, eso lo discutí yo con Paco Taibo, si realmente Pancho Villa fue un bracero importante en la cuestión de los ferrocarriles. Creo que efectivamente sí sucedió, aunque encontramos pocos datos al respecto, ni en Durango ni en Chihuahua, acerca de esta particularidad de la vida de Pancho. En todo caso, competíamos ya con los chinos y con otros grupos en muchos trabajos que se hacían en la patria de Lincoln. Y claro, la buena parte de las migraciones fueron ascendiendo durante todo el siglo XIX. Si ustedes ven, por ejemplo, el libro de Hobsbawm sobre las revoluciones burguesas, van a encontrar el carácter realmente protuberante, enorme, decidido de las migraciones en todo el mundo ya en el siglo XIX. Y claro, en el caso particular de Estados Unidos, multitud de personas de Europa, particularmente, llegan al país de Washington. Y claro, en particular todo el mundo se acuerda de la hambruna irlandesa y cómo llegan multitud de irlandeses a los Estados Unidos, se les emplean los trabajos más ínfimos y miserables, tanto así que cuando llegan los irlandeses aquí a México en la guerra del 47, se dan cuenta que realmente son hermanos de los mexicanos y se unen a nosotros mediante el batallón de San Patricio y combaten con nosotros contra los gringos aquí en Churubusco, por ejemplo, ¿no? Claro, es la misma familia del señor Kennedy, ¿no? La familia de John F. Kennedy, aunque estos irlandeses fueron irlandeses afortunados y lograron efectivamente una posición social ascendente y de mucha categoría, y realmente representaban algo así como el espíritu católico más desarrollado. Me acuerdo muy bien que mi abuela paterna estaba prácticamente enamorada de John F. Kennedy, porque mi abuela era ultracatólica, además odiaba el sexo, ¿no? Decía que el sexo era la mayor porquería que puede existir. Y ella no sabía que John Kennedy era fornicador de tiempo completo. Eso lo ignoraba ella. Nunca le aclaré ese rollo. Ella simplemente decía, ay, John y Jacqueline, qué hermosos son, y cómo van a la iglesia, y cómo traen escapularios y todo ese rollo, ¿no? Pero en realidad era un miserable tal John F. Kennedy, y efectivamente era peor que un emperador romano, ese cuate, ¿no? Ahora, estas migraciones, la mayor parte de ellas, te repito, son analizadas por una serie de científicos sociales y también de otras ramas, y efectivamente se trata de estudios casuísticos porque no se ha llegado realmente a conceptualizar qué cosa es la migración, o sea, un concepto científico que nos diga exactamente en qué consiste la migración, cuál es su contenido, cuál es su intención, pero intención con ese es contenido, y cuál es su extensión, o sea, qué fenómenos abarca, ¿no? Porque además ahora hay una gran variedad de migraciones. Aparte de las migraciones laborales, hay migraciones académicas, por ejemplo. Hay un gran número de migraciones ambientales, ¿no? Es decir, con esta cosa del ecocidio y todas estas cosas horribles que están sucediendo. Las migraciones propiamente étnicas, ¿no? Que también son a consecuencia de genocidios. Migraciones políticas,
Y casi siempre el migrante político en realidad es un refugiado. La categoría refugiado es diferente a la de categoría migrante. La buena parte de nuestros hermanos centroamericanos, estos que han venido, son refugiados. Están huyendo de la violencia, de la delincuencia organizada y del Estado, que es tan delincuente como delincuencia organizada. Es decir, Centroamérica, como decía Rico Galán, es un conjunto de países inventados, ¿no? Es decir, Morazán trató de hacer un solo país, las provincias unidas en Centroamérica, pero entre el imperialismo yanqui y los canallas en caciques impidieron que Centroamérica se conformara como un solo país. Entonces, Stephen Castles, por ejemplo, es uno de los mayores estudiosos de la migración. Y la migración responde muy bien a una ley de un tal señor Marx, porque ahora está de moda, incluso por la gente de izquierda, decir que el marxismo es anacrónico, obsoleto y periclitado. Es decir, es una teoría del siglo XIX, ya no tiene vigencia, ya no hay por qué estudiarla, ¿no? En realidad, como Marx demostró, y lo demostró muy bien, la competencia entre los capitalistas crea una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. O sea, a medida que los capitalistas compiten entre ellos, se va generando una mayor cantidad de capital que él llama constante, o sea, maquinaria, insumos, automatización, que no es el capital variable. El capital variable es el que produce la plusvalía. Entonces, el resultado es que esta misma competencia hace que caiga la tasa de ganancia. Entonces, hay que elevarla, esta tasa de ganancia, impedir que venga una crisis por la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Y entonces hay que conseguir una mano de obra lo más barato posible. Entonces, hay remedio para esto. Un remedio es efectivamente la migración, ¿no? Otro remedio es la centrifugación, o sea que las grandes empresas van a los países menos desarrollados, como México, como Ecuador, como Argentina misma, y ahí consigue no solamente mano de obra mucho más barata, sino además exenciones, por ejemplo, exenciones de impuestos, no se les pide dispositivos anticontaminantes, en fin, todo este tipo de cosas. Viven en una especie de paraíso, que además este paraíso ahora es cada vez mucho más notorio, porque lo están inundando los megaproyectos, ¿no? Es decir, compañías transnacionales de un poderío verdaderamente gigantesco están invadiendo nuestros territorios, desplazando a los campesinos, especialmente a los indígenas, y invadiendo y apoderándose de nuestro país de una manera verdaderamente feroz, ¿no? Lo cual no implica que no haya resistencia también de los campesinos y de los indígenas, aunque estos megaproyectos también se dan aquí, en la urbe, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, la Benito Juárez, aquí cerca, bueno, no sé, es Benito Juárez todavía, ¿no? Sí. Los edificios del señor Mancera, Mancerópolis, ¿no? Realmente cochinada que han hecho en esta alcaldía, ¿no? Y todo porque, como me dijo, ¿cómo se llaman estos cuates? City Powers, no solamente le pagaban a Mancera la necesaria comisión que tiene el gobierno del DF, sino grandes mordidas que le dieron para hacer esos espantosos edificios donde cobran millones y millones por los condominios, ¿no? Y todo esto es evidentemente un monstruo gigantesco de carácter urbano y carácter rural. Y claro, aquí es muy importante pues esta mano de obra muy barata. Además, tanto los migrantes como nuestros compatriotas trabajadores aquí mismo tienen una ventaja. Es decir, son analfabetos organizativos. Es decir, no participan en gremios, mucho menos tienen sindicatos, no tienen sindicatos, no tienen educación sindical. La mayor parte son jóvenes. El hecho mismo de ser jóvenes es una ventaja porque no hay necesidad de darle servicio médico, por ejemplo. No hay necesidad de asistencia sanitaria en este sentido. Y efectivamente, nuestros compatriotas que van a Estados Unidos, digamos que tardan un poco en enfermarse, se enferman en parte por las condiciones laborales de sobreexplotación, ¿no? Y el aislamiento, y además con la política de Trump sanitaria, la cosa es mucho más grave. Porque con Obama, pues cuando menos hubo un cierto avance en ese sentido con el Medicare, ¿no? Por otra parte, se trata entonces de una explotación de trabajadores del siglo XXI, pero en condiciones del siglo XIX. O sea, son trabajadores como del siglo XIX, pero laborando en el siglo XXI, ¿no?
Además, la migración para los años 60, dice Patricia Morales, una compañera, el caso de México es una migración en los años 60 de varones, o sea, de hombres solos, ¿no? Pero esta situación ha cambiado cualitativamente, o sea, es una migración ahora ya de familias, incluso de mujeres solas, ¿no? A infantil, porque también es muy importante señalar que gran parte de la fuerza laboral en el mundo se ha feminizado y se ha infantilizado. Porque claro, si ya la mano de obra de un varón es muy baja, desde el punto de vista del salario y sueldo, no es mucho más en el caso de las mujeres y los niños. Por eso podemos ver a un montón de niños en San Quintín, por ejemplo, aquí mismo en México, en lugares de California, en Estados Unidos, trabajando también para coreanos y para chinos. Entonces eso es verdaderamente el paraíso por todos los explotadores, ¿no? Ahora bien, lo que no les gusta mucho a los amigos de Trump y a los europeos, a Jean-Marie Le Pen, a Macron, a Angela Merkel misma, nos están inundando, ¿no? Hay un famoso sociólogo que fue condecorado por Ramón de la Fuente, fue premiado por Ramón de la Fuente, y Sartori dice, yo no soy racista. Bueno, como italiano, yo no soy racista, ¿no? Es decir, yo no soy racista, pero vamos a entender una cosa. Estas migraciones de tunecinos, argelinos, ecuatorianos, colombianos, toda esa chusma es terrible, es terrible. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que nos quitan los empleos a los europeos, pero además hay una cosa verdaderamente terrible, que son gente notablemente rezagada en su desarrollo histórico, en su desarrollo emocional, en su desarrollo cultural. Entonces llegan, se instalan en guetos aquí en nuestros países, en Roma, en París, Londres, incluso en Madrid. Sus costumbres salvajes o atrasadas no solamente representan algo que no tiene cabida en nuestras democracias representativas, porque Sartori dice, bueno, el comunismo se murió y lo más avanzado es la democracia representativa. Entonces, bueno, esto de que el comunismo se murió es una idea de Sartori, ¿no? Entonces, la democracia representativa es lo mejor, o sea, la democracia burguesa, lo llamaría un marxista. Pero resulta que estos malditos migrantes utilizan nuestra prensa, hablan en nuestra radio, salen en nuestra telera, utilizan nuestras redes sociales, y llegan a las escuelas, llegan unas mujeres estúpidas con unos velos, y llegan unos babosos con unos turbantes, ¿no? Nuestras escuelas son laicas. ¿Cómo es posible que llegue esa gentuza a las escuelas francesas que son laicas y que nos están avergonzando y echando a perder esa gran conquista que es el Estado laico? Que claro, es cierto que es una gran conquista, ¿no? Esto es materia de otra discusión. El hecho de que lleguen chicas con velo a una escuela francesa es un problema que podemos sacar quizá en otra ocasión. O sea, este problema de la contradicción de tipo cultural, ¿no? Pero además dice Sartori, un problema grave es que los contaminan. O sea, en un futuro próximo seguiremos siendo primer mundo, económicamente. Pero seremos cuarto mundo porque nos contaminan. Nos van a contaminar con sus costumbres, los mexicanos y toda esa gentuza, ¿no? Es eso. Pero no es el punto de vista de Sartori nada más, que además lo argumenta, él es un gran sociólogo, ¿no? Lo argumenta aparentemente muy bien con una serie de sofismas, porque eso lo dice cualquier hijo de vecino en Roma o en Atenas incluso, o en Berlín, ¿no? Es decir, cualquier hijo de vecino. Entonces el hecho de que llegue esa gentuza plantea una serie de problemas. Entonces, por otra parte, son necesarios desde el punto de vista estructural, porque efectivamente nuestros compatriotas, los ecuatorianos, son necesarios en España, porque eso abate los costos de una manera fenomenal. O sea, son mano de obra barata, y el capitalismo actual se preocupa básicamente de abatir costos. Los turcos en Alemania son muy necesarios, pero a vez en cuando también hay que incendiar los albergues donde están los turcos, como ha sucedido varias veces en Alemania. Han incendiado los albergues de los turcos, han matado niños, han matado mujeres, han matado ancianos.
Y aunque un chico, hijo de turcos, nazca en Alemania, no tiene la nacionalidad alemana, no la tiene, sigue siendo turco, no tiene derechos como ciudadano alemán, aunque nazca en Alemania. Ya que el americano, que efectivamente ha recibido millones de migrantes, al mismo tiempo le manda mucho dinero a Jordania para que detenga a los migrantes africanos que están llegando a este país árabe. Ustedes conviértanse en barrera. Ahora, el Seminario de Estudios Chicanos y Fronteras del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a donde pertenece una investigadora que se llama Rosa María Vanegas, me parece, ¿no? Ese seminario tiene 82 toneladas de papeles. Se han ido acumulando, tiene una biblioteca el seminario. Nos acordamos muy bien que desde que el año que se fundó el seminario, el año 82, ya se planteaba por parte de los norteamericanos la necesidad de que México se convirtiera en una barrera para la migración centroamericana. Sí, tenemos esos documentos allá en la biblioteca del Seminario de Estudios Chicanos, donde trabaja Rosy Vanegas. Incluso el Colegio de México, hacia el año 85, una institución muy de élite, que forma intelectuales orgánicos para el Estado, aunque a algunos se le escapan, como Lorenzo Meyer, ¿no? Planteaba ya, México se ha convertido en el policía, en el cancerbero, para impedir la migración centroamericana. Esa revista tan progresista llamada Letrinas Libres, que dije un tal Enrique Krause, ¿no? Saca, no me acuerdo en qué fecha ahorita, es una fecha 90 y tantos, dice la frontera de la vergüenza, la frontera de la vergüenza. Señala también la revista de Krause la proclividad del Estado mexicano, de los panistas y los priistas, en obedecer ciegamente al Estado norteamericano e impedir la entrada de los hermanos centroamericanos. Ahora bien, hay una obsesión frente a estas invasiones gigantescas, ¿no? Es necesario regularlas, es necesario ordenarlas, es necesario planear sobre ellas. Debe haber cuotas, o sea, no cualquier miserable mexicano debe entrar a Estados Unidos. Hay que hacer que tenga documentos, que demuestre quién es, que tenga papeles, que tenga el aval y la aprobación de nuestro Estado norteamericano para que este personaje entre. Que no entre cualquier mexicano, eso ya estamos hartos porque Los Ángeles es una ciudad mexicana, ¿no? Incluso me acuerdo un pobre cuate que decía, oye, Paco, me dice Paco, ¿no? Estábamos en Reynosa y quería ir a Estados Unidos. Oye, a mí me gustan las gringas. Sí, porque es malinchista, ¿no? A mí me gustan las gringas. Vamos a McAllen, a Roswell, ¿no? ¿Y para qué quieres a esos puebluchos asquerosos de McAllen y Roswell? Porque allá hay güeras, hijo. Allá hay güeras. A mí me gustan las güeras como la Marilyn Monroe y esa vieja que ahorita se acaba de morir, Doris Day, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos si quieres, ves que va a suceder algo que no te va a gustar. Y le sucedió lo que no le gustaba, que no encontró güeras. O sea, vi el directorio y era Pérez, Gómez, López, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ¿dónde estaban las güeras? No, todas se parecían a Yadira Aparicio. Entonces se decepcionó el pobre cuate y casi se puso a llorar, ¿no? Y si quieres güeras, pues vete a Boston, ¿no? Nueva York no, porque Nueva York también está mezclado todo, ¿no? Vete a Boston, hijo, vete a Arkansas, ¿no? A la tierra de Clinton, ¿no? Y si siendo moreno y te gustan las güeras, ¿sabes a dónde debes ir? A Cuba, hijo, porque como en Cuba todo el mundo es negro, mulato y güero, llega un tipo moreno y ahora tiene un pegue sensacional, ¿no? Eso se los digo como receta, como recomendación, ¿no? A algunos morenos que estoy viendo aquí, ¿no? Y morenas también, También, ¿sí? Entonces, de hecho, una de las gentes que siempre ha planteado eso es Jorge Castañeda, un tipo con el cual yo milité en el Partido Comunista Mexicano, pero siempre me pareció un pirruris, ¿no? O sea, yo lo veía y yo no entendía por qué era marxista ese tipo,
porque realmente sus patrones de consumo eran altísimos, y su ropa, sus ademanes, su manera de ser, su pretensión de superioridad intelectual, o sea, no entendía por qué era marxista ese tipo, pero era los años 80. Hacíamos una revista con otro renegado llamado Roger Bartra, que no hay que confundir con Armando Bartra, su primo, y un par de fifís ridículos, está Roger Bartra y el Jorge Castañeda, que a principios de los 80, como se estaba de moda el marxismo, efectivamente en esa época, y parecía que iban en ascenso los procesos revolucionarios, entonces eran marxistas esos tipos, disque marxistas, ¿no? Y hacíamos una revista llamada El Machete, disque pretendiendo recuperar al viejo Machete, que era un periódico totalmente distinto a esa revista, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? Entonces, esta obsesión ha sido evidentemente planteada en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o sea, la necesidad de regular la migración. Se sabe, la migración es irreversible, no hay manera de detenerla, excepto, puede haber planes como el que acaba de anunciar Alicia Bárcena, es decir, para detener esta migración centroamericana, el Estado mexicano se va a poner de acuerdo con los maravillosos gobiernos centroamericanos, se va a gastar el 25% del Producto Interno Bruto para lograr el desarrollo de esta zona del mundo, Centroamérica y México, ¿no? México es la parte del sur-sureste, básicamente, ¿no? Donde va a pasar el Tren Maya y todo eso, ¿no? Ahora, esto realmente, ese 25% del Producto Interno Bruto es demasiado alto. Por otra parte, es muy difícil que unos gobiernos verdaderamente de bestias espantosas como los centroamericanos logran generar un desarrollo real, a menos que realmente que haya una ayuda norteamericana sustancial, porque de otra manera no veo cómo con esos gobiernos de neandertales se puede hacer algo. Aparte que lugares como Honduras, mucho más que El Salvador, han sido bestialmente aprisionados por la delincuencia. Malas salvatruchas, casi el gobierno de El Salvador y de Honduras, ¿no? Y las matanzas como las que hubo recientemente ayer mismo en Iztapalapa, ¿no? De un montón de chavos, eso se da constantemente en San Pedro Sula, por ejemplo, en Honduras, ¿no? Entonces, de repente sale un libro como el de Rosy Vanegas, habla de las 4 décadas de la migración a Canadá, ¿no? Ahora, aquí se habla precisamente, mucha gente habla de un convenio que existe entre el gobierno mexicano en estas 4 décadas con Canadá, donde se plantea un tipo de migración de carácter supuestamente regular, ordenado, y que representa un arquetipo, un prototipo de algo que debiera ser la migración en años venideros. O sea, este es el cartabón, el modelo que precisamente requiere el mundo, una migración como la que se da en Canadá, de los mexicanos a Canadá. Distinta al programa Bracero, del 42 al 64, cuando los compatriotas fueron contratados en gran número debido a la existencia de la Segunda Guerra Mundial, que por cierto, los sueldos que recibían nuestros compatriotas en esa época, de 42 al 64, un 10% se tomaba por parte del gobierno norteamericano para repatriarlo a México y que lo tuvieran estos compatriotas cuando retornaran al país. Los gobiernos mexicanos simple y llanamente se robaron ese dinero, es decir, se lo robaron. Nunca recibieron ese monumento, los compatriotas. Todavía quedan algunos ancianos de aquella época, gente muy trabajadora, gente muy heroica, gente que ha contribuido enormemente a la grandeza de los Estados Unidos y fueron miserablemente explotados y engañados por los gobiernos mexicanos, ¿no? Que les robaron, pues, lo que les pertenecía a ellos, ¿no? De por sí eran trabajadores explotados, ¿no? Que generaban grandes cuotas de plusvalía a los norteamericanos, y aparte el gobierno mexicano les extrae un monto de dinero de ellos, ¿no? Ahora, el libro de Rosy Vanegas es muy interesante porque, para mi sorpresa, ella estudió en una escuela que fue muy trichona hace 1.000.000 de años, se llamaba Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Después se crearon las CELEPs también, donde tenían pues esas ramas, ¿no?
Esa facultad era muy interesante en los años 60, cuando se invitaba incluso a grandes intelectuales, como Hobsbawm, por ejemplo, Lévi-Strauss, Henri Lefebvre. Actualmente la escuela, en primer lugar, es chapona, porque además quieren invitar a la escuela de antropología. O sea, les gusta el churrito, les gusta el arponazo, les gusta la nieve, y los reventones de la ENA, de la escuela de antropología, los quieren invitar. Pero no nos llegan, nos hacen los mandados. Y luego además se habían inventado unas carreruchas ridículas. Bueno, existía sociología, que ya nadie va, porque a nadie le interesa la sociología, ¿no? Estas ciencias políticas que van 4, a todo el mundo le interesa comunicación. Es una de las carreras de la facultad, ¿no? Todo el mundo quiere ser comunicólogo, y todo el mundo quiere codearse con Gloria Trevi y con Salma Hayek y salir en la telera, ¿no? Y luego está, se creó la carrera de periodismo, pero después se hizo comunicación, y luego están relaciones internacionales, pero esa carrera era para la gente pipí, o sea, hazte diplomático y recorre el mundo, ¿no? Y vas a conocer gente muy interesante, y vas a ir a los Penthouse allá en París, al Centro Pompidou, vas a ir al Palacio de Buckingham, está el Escorial en Madrid, todo eso, te vas a convertir en alguien nice, ¿no? Podrás codearte con la gaviota, por ejemplo, o con gente así muy elevada, ¿no? O con actrices como Deborah Kerr, bueno, no sé si se acuerdan de Deborah Kerr, ¿no? O sea, es nice, ¿no? Yo hablo con mucha gente de relaciones, que además yo digo relaciones interplanetarias, porque, bueno, así lo llamo. Sí. He hablado con ellos, les preguntas la capital de un país y no la saben. No la saben. No O sea, les preguntas, oye, ¿de dónde es la capital de Reykjavik? Pues de Honduras. Cálmate, hija, ¿cómo que de Honduras? No fastidies, ¿no? Entonces, ella salió de esa carrerucha, pero se metió al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Esa es una aventura. O sea, no cualquier persona se mete a esa especie de pantano, ¿no? Donde hay duendes, hay fantasmas, hay bestias feroces, o sea, hay peligro por todas partes. Eso es el INA, es la selva del INA, es la jungla, ¿no? Porque hay de toda, ¿no? No sé si conozcan ustedes la Escuela Nacional de Antropología e Historia, porque cuando vas a la Facultad de Economía, donde yo también estuve, el estudiantado es más o menos estándar, como dicen en inglés. No, en la ENA hay una bola de locos, hay una bola de niños popis, hay una bola de cuatas que están peleados con su mamá, hay ingenieros, hay genios, hay sabios, hay sexólicos, o sea, enajenados sexuales, ¿no? Eso es la ENA, ¿no? Y es parte del INA, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre surge una inquietud amorosa cuando llegas a la ENA o al INA. Entonces, Rosy Vanegas es la gente más analítica y estudiosa, y su libro es, en gran medida, un trabajo interdisciplinario. Es un trabajo de antropóloga, de socióloga, de economista incluso, y gran parte de los personajes de que ella habla son personajes que pareciera que están brotando de las hojas y hablando personalmente con el lector, ¿no? Es decir, todos estos hombres que en realidad son sobreexplotados, o sea, ellos entonces trabajan mucho la cuestión del tabaco, trabajan mucho la cuestión de hortalizas. Ella narra, pues, incluso tiene muchas entrevistas con personajes en lo singular, y son entrevistas que realmente pudieran ser envidia de los antropólogos más destacados. Es decir, porque hay todo un etos, hay un etos cultural que se transpira en todas las páginas del libro, aparte de toda la información económica, aparte de lo que ella habla de los convenios, de los acuerdos políticos entre el gobierno de México y el de Canadá. Entonces, también existe, por ejemplo, ella sigue la trayectoria de los trabajadores, se entrevista con ellos, genera pues una simbiosis académica y personal con ellos. Por ejemplo, cuando ella habla de la religión, de los cambios de religión de nuestros compatriotas allá, establece cómo no se trata simplemente de un cambio puramente cerebral o puramente mental, sino cómo las conductas mismas, a partir de esta conversión, generan un tipo de etos, de vivencia, de cosmovisión del mundo, que es cualitativamente diferente a la que se daba cuando ellos llegaban. Claro, una cosa muy importante es el papel de las mujeres. Muchas compañeras, compatriotas que van allá,
efectivamente genera las dobles jornadas. Y al mismo tiempo se señala por parte de la autora el papel cada vez más impugnador, cada vez más heterodoxo de ellas, o sea, su semilla como lideresas, la capacidad de generar pues resistencias, de enfrentarse a la sobreexplotación. Entonces hace un libro que es prácticamente una semilla dorada en las manos de agricultores que se llaman los lectores, y sembramos las semillas que nos da ese libro y aparecen pues una serie de pensamientos, de enfoques que nosotros podemos lograr a partir de la lectura de ese libro. Bueno, eso es lo que quería decir básicamente, ¿no? Gracias, Javier. Bueno, yo realmente, como dice Javier, que algunos de ustedes quizá ya lo vieron, ya en la portada, y este es el libro que efectivamente se acaba de salir por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y lo denominé precisamente 4 décadas del programa de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá de 1974, que es cuando se crea directamente el convenio con México y Canadá. Y termino yo en la fecha del 2014, cuando todavía se mandó directamente para una dictaminación, pero pues el libro no es inmediatamente que salga, sino que hay todo un análisis, una revisión, si está adecuado o no está adecuado, en fin, se hace todo un análisis por parte de especialistas también dentro de la materia. Bueno, lo que hice fue hacer un resumen general del libro y pongo algunas imágenes que quizá dentro de la lectura se va yendo la imagen y en otras no, pero reflejan lo que yo pienso que debe de estar dentro del libro, porque es demasiado y entonces en pocas líneas pues es muy difícil luego tener todo. Y voy a leerlo y empezaría en cuanto que primero, como lo he dicho en otras ocasiones, dar las gracias primero a los trabajadores migrantes mexicanos que han ido a Canadá, porque son los que me han dado precisamente el que yo tenga este libro y que yo pueda difundirlo en varios lados para que se conozca el trabajo que ellos realizan en Canadá. Pero mi principal objetivo son los trabajadores mexicanos que van a las granjas. Y entonces empezaría con esta lectura y diría, las etapas de las migraciones son la representación desigual de los sistemas capitalistas en un mundo globalizado. En consecuencia, la migración no dejará de crecer en este siglo XXI y se convertirá en uno de los factores más importantes del cambio en la geografía mundial. Además, los migrantes son la parte más importante de la reserva laboral internacional del sistema capitalista. Los desplazados de México, Centroamérica y el Caribe se han convertido en parte esencial del mercado laboral en América del Norte y de la reserva laboral internacional de los capitales de Estados Unidos y Canadá. Por sus bajas remuneraciones, lo que constituye una ventaja competitiva y comparativa regional frente a otros agrupamientos geoeconómicos en la disputa de los mercados mundiales. Al acentuarse la internacionalización de la fuerza de trabajo, las poblaciones se ven obligadas a buscar empleos fuera de sus fronteras con el objeto de mejorar sus condiciones de vida. Las etapas de las migraciones son la representación diversa de los sistemas capitalistas en un mundo globalizado y neoliberal. En consecuencia, en los últimos años el desempleo va en aumento de manera constante en el mundo, lo que representa un síntoma de estancamiento económico. La migración, por tanto, no solo afecta al migrante desplazado, sino también a las naciones emisoras y receptoras en su conjunto. Al mismo tiempo, se incrementan los controles de las fronteras, en muchas ocasiones incluso hasta su militarización,
como en la frontera entre México y Estados Unidos y en menor medida entre México y Guatemala. Los países receptores de migrantes como Canadá, Estados Unidos, Austria, Australia y varios en Europa impulsan a través de convenios oficiales la condición temporal de los trabajadores extranjeros. Si estos aceptan esa condición, entonces tendrán el derecho y la posibilidad de participar en el mercado laboral capitalista. La condición temporal es que deben regresar a su país de origen al término de su contrato, con la promesa de poder volver, pero sin adquirir ningún derecho laboral. En la fase actual del capitalismo transnacional, el proceso de acumulación flexible, específicamente de Estados Unidos y Canadá, ha requerido la creación de un mercado laboral regional dócil, donde los flujos migratorios estén controlados y regulados de acuerdo con las necesidades de dichas acumulaciones. Estas son las de una mayor explotación laboral, donde no existen condiciones legales ni organización para la defensa y protección del trabajo. Por ello, se busca regular los flujos migratorios de los países emisores, así como legalizar la entrada temporal de la fuerza laboral inmigrante. Buena parte de esa mano de obra se encuentra en situaciones irregular dentro de esos países bajo un esquema que condiciona, prolonga y obliga a trabajar en las mismas condiciones en que labora actualmente. A mediados del siglo XX, Canadá planteó la necesidad de crear programas para trabajadores extranjeros temporales en la agroindustria y pronto obtuvo resultados favorables para que su economía interna, hasta hoy, conforme a la experiencia lograda durante este siglo, el gobierno de Canadá ha extendido una red de programas temporales a otros sectores de su producción económica, como el área del turismo, la construcción y otras, aplicando diferentes requisitos de acuerdo con la especialidad. Los principios y condiciones registrados en los programas temporales de los sectores de servicio y comercio ofrecen garantías a los empresarios, dando que son quienes deciden el tipo de perfil y el número de trabajadores necesarios para las distintas actividades laborales. Como se verá en el caso de México, los países de origen aceptan las condiciones y se convierten en meros gestores y reclutadores de la fuerza de trabajo que alimentará la producción agrícola canadiense. El objetivo de esta investigación se centra en las condiciones de los trabajadores mexicanos agrícolas temporales, quien desde hace varias décadas y en el marco del Convenio de Amistad, Comprensión y Cooperación, los gobiernos de México y Canadá acordaron el Memorando de Entendimiento en los años 70. En este se incluye el acuerdo para el empleo temporal de trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá, como un contrato laboral. Bajo esta formalidad jurídica y económica, tanto los trabajadores mexicanos como los empresarios canadienses se comprometen a cumplir y respetar derechos y obligaciones. Hago un paréntesis, algo que no cumplen los empresarios. El trabajador sí lo cumple. Desde el inicio del programa de trabajadores, la movilidad de trabajadores mexicanos hacia Canadá ha sido continua y creciente. Son las gráficas, ¿no? Las estadísticas del programa reflejan la forma clara un incremento constante. De 1974 a la fecha, se desplazan los mexicanos año tras año desde México para laborar en el sector agrícola canadiense, considerando además la incorporación de la fuerza laboral femenina en 1989, después de 30 años de que aquel inicio.
es decir, desde 1974. No deja lugar a dudas que el PETAC, es decir, como nosotros lo denominamos, ha jugado un papel importante en la configuración de este mercado laboral regional. El programa es un modelo de cooperación binacional que asegura, controla y mantiene un flujo migratorio temporal de campesinos hacia provincias canadienses. Desde su creación es operado y vigilado por diversas dependencias gubernamentales mexicanas, como es la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda y de Crédito Público, hay una imagen de esa, y permite al país destinatario supervisar la mano de obra solicitada por el empresariado. Bueno, ahí se ve cómo ha crecido el número de trabajadores de 1974 y lo tenemos hasta el año pasado. Y en la siguiente gráfica que viene también está el de las mujeres, donde son incorporadas las mujeres también en 1989, y además tenemos una imagen de mujeres aquí en México, en Morelos, en Cuernavaca, Morelos. Ya del otro lado, la imagen es donde ya están ellas trabajando la tierra ya en Canadá, y de este lado están ellas en el cultivo de las flores, y posteriormente la imagen que está en medio es una de las mujeres donde está con su hijo, y bueno, está también la mascota, y el problema de estas mujeres es de que con quién dejan a los hijos cuando el hombre no tiene ese tipo de problemas, porque el hombre cuando se va a trabajar al extranjero, entonces no hay ningún problema porque se queda la mujer, pero cuando la mujer sale, entonces ella empieza a ver con quién dejo a los hijos, o si se quedan con uno de los hijos, el mayor. En fin, la situación es diversa, y además su jornada ya no es doble, sino triple o más, porque entonces desde Canadá ellas vigilan si los hijos cumplieron ya con su labor, con sus actividades escolares y con la casa. Es decir, siempre están en la misma situación de cómo está la familia. Y bueno, vemos ahí al otro extremo, donde las mujeres ya van directamente, están en el aeropuerto para salir a trabajar a Canadá. Bueno, la siguiente imagen, ahí vemos también el crecimiento de las mujeres, y la imagen que tenemos en la pantalla, tenemos a la primera pionera en 1974 llamada Conchita. Y en la siguiente imagen es una de las mujeres que están en la cosecha del durazno. Bueno, en la siguiente, lo que yo mencionaba hace un momento, las dependencias gubernamentales que intervienen dentro del programa de trabajadores agrícolas temporales. La siguiente. Bueno, aquí ya estamos viendo que son los varones los que están trabajando el tabaco, y ya hay una coordinación dentro del tabaco. Si esa coordinación no se da, entonces tendría problemas los trabajadores, porque el patrón entonces los regresarían directamente a México, porque no están dando la calidad y el fructífero dentro de la economía de Canadá. La siguiente. Ahí me quedo porque siguen viendo el trabajo de los mexicanos. Dice, los candidatos deben de tener experiencia en trabajar la tierra, conocer los procesos de siembra y la cosecha, especialmente en cereales, vegetales o viveros. Los gobiernos del sector empresarial y parte de la sociedad señalan que el programa es un modelo a seguir para la migración ordenada y segura. Constantemente, las dos naciones, desde su creación, han considerado que el programa es exitoso para los intereses económicos y políticos de ambos países, en tanto que permite emplear de forma temporal a ciudadanos mexicanos que carecen de oportunidades laborales en su país de origen. En los hechos, beneficia más a la industria agrícola canadiense,
por las notorias condiciones de iniquidad con que laboran los migrantes mexicanos, por lo que continuarán en los principios del programa y seguirán atentos a las necesidades de los granjeros, ya que responden a la demanda y a la oferta del mercado internacional de mano de obra y ante la respuesta favorable de los mexicanos en su rendimiento y habilidad en el campo. En este trabajo se muestra cómo la diversidad del origen geográfico de los trabajadores mexicanos, en la siguiente, ahí se ven todos los estados que participan en el programa y principalmente, le voy a llamar la torre, es principalmente el Estado de México, luego viene Tlaxcala, viene Guanajuato, viene Puebla, es decir, ahí vemos el número, aunque sea mínimo, pero van de todos los estados al programa los mexicanos. Entonces van participando poco a poco, que no se puede comparar tampoco con el número de migrantes que van hacia Estados Unidos, pero que sí también es, como ellos mencionan, no me arriesgo a que la migra me regrese en Estados Unidos que en Canadá, pero la situación no es tampoco favorable porque tiene varios vericuetos negativos que no se cumplen debidamente como se manifiesta dentro del contrato del programa. Bueno, de manera concomitante, cuando se analizan las condiciones de trabajo en que los mexicanos se insertan en la agricultura canadiense, lejos de mejorar respecto de las que subsisten en el campo mexicano, la realidad empeora en pocos casos. Esto lo demuestra la recopilación de varias historias de vida, la siguiente Manolo. Un aspecto interesante, y ahorita lo comento, es que al desplazarse los migrantes también trasladan sus creencias y prácticas religiosas, que incluso se ven expuestas a situaciones que podrían resultar novedosas. Estos aspectos también están documentados en los testimonios y con la experiencia de campo. Se advierte el efecto que causa en los planos personal, social y familiar la doble vivencia de los trabajadores mexicanos en dos regiones. La simbología refleja interpretaciones diferentes. Que se pase la siguiente, luego regreso a estas historias. Esa es otra historia. Si ustedes se fijan, en esta segunda, tanto la anterior como esta, son dos ejemplos y con el perdón de los trabajadores, son dos trabajadores que ya fallecieron y fallecieron precisamente por la situación en que son expuestos por los químicos que se les ponen a las plantas y que realmente las granjas y donde ellos trabajan, la granja está aquí y al lado está la casa donde ellos viven. Entonces realmente no tienen ninguna protección para que ellos puedan decir, me puedo hacer a un lado de cuando se aplican los químicos. Entonces estos dos trabajadores, el anterior trabajador que se ve, tuvo la oportunidad de poder mencionar sin ningún temor al patrón, de decirle que se encontraba mal. El patrón fue uno de los ejemplos que se comportó de acuerdo a lo que dice el contrato. Cuando un trabajador dice, me siento mal, el patrón tiene la obligación de llevar al trabajador a que lo vea un médico, a un hospital, y se le hacen los estudios para que vean qué situación o en qué condiciones se encuentra. Entonces este trabajador, como se reportó, entonces le dieron toda la posibilidad de poder darle los auxilios, por llamarlo así, y las atenciones de que el cáncer ya estaba declarado.
él no lo podían regresar hasta que no diera la autorización el médico de regresarlo a México. Él, por lo tanto, y lo que quería era regresar allá a su tierra, porque sabía perfectamente bien que él ya no podía estar allí. Afortunadamente sí lo regresaron y tuvo el cuidado de la Secretaría de Relaciones, es decir, el consulado, que es la obligación precisamente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, son los que deben de amparar a sus connacionales, algo que no sucede, algo que no hacen y que se olvidan de ellos. Entonces, lo apoyaron y lo llevaron precisamente hasta su tierra natal, cuidando, y directamente todavía le siguieron dando, en México, le siguieron dando los servicios al señor hasta que falleció. Bueno, pongo estas imágenes porque precisamente donde él está sentado, fui llamado precisamente por su familia cuando estaba en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es ahí donde se reclutan a los trabajadores y se decide quién va y quién no va, y también por aprobación de la Embajada de Canadá y de los patrones. Si los patrones deciden que sí, salen. Si dicen que no, no salen los trabajadores, el mexicano. Bueno, ahí precisamente estoy en esa imagen, bueno, no estoy en esa imagen, pero estoy entrevistando, porque cuando fui a la Secretaría del Trabajo, precisamente su familia me escuchó que estaba haciendo entrevistas y pidieron que fuera a hablar con su papá y me explicaron la situación en que se encontraba. Estuvimos como 2 horas o 3, pero el señor, junto alrededor con toda su familia, él aguantó, pero porque quería dar toda su experiencia de lo que vivió en Canadá y además se sentía orgulloso. Terminó y a fin de cuentas, de acuerdo a las costumbres mexicanas y del lugar, se le llevó música y hasta que terminó. En la siguiente imagen, ahí tenemos un caso todo lo contrario de lo que tuvo el apoyo el trabajador anterior, no lo tuvo su trabajo. Y este trabajador precisamente no se reporta con su patrón para decirle que se siente mal, porque si él piensa que si se reportaba, para que un trabajador mexicano vuelva a regresar a Canadá, tiene que darle el patrón una carta. Si esa carta no es recibida en la Secretaría del Trabajo, ese trabajador no sale. Entonces queda totalmente aislado, con la garantía de que posiblemente no vuelva a salir. Entonces, bueno, él no se reporta y llega hasta su comunidad y resulta que ya continúa lo que es la parte del coxis, que siente una bolita y dice, ¿qué sucede? ¿Qué me pasa? Y los dolores van en aumento y por fin va a ver a un doctor y el doctor le indica y le dice, tiene usted cáncer. Dice, pero para verificar, usted tiene que ir a revisar en otro lado. Va con otros doctores y le confirman lo que le dice el doctor y resulta que él no tiene ningún apoyo ni de Canadá ni del gobierno mexicano. No tiene nada. Fuimos a la Secretaría del Trabajo, se expuso su problema y le dijeron, señor, pues no sabemos, ya no lo conocemos y no sabemos nada de usted. Entonces él tuvo que poder subsistir de acuerdo a sus condiciones y con el apoyo familiar, que la familia pues, no tenía los recursos, pero que definitivamente el trabajador, todo lo que había ganado en Canadá, desapareció, porque se le fue en su enfermedad hasta que falleció, y bueno, ahí el tumor pues pasó del pie, luego pasó a otro pie, luego pasó a su pecho, y luego la parte de la espalda, y así sucesivamente hasta que descansó. Esos son 2 casos que desgraciadamente nuestros gobiernos no respaldan a nuestros trabajadores que dan toda su vida en el campo. Eso es lo que yo quería ahorita mencionar. Y bueno, el gobierno mexicano, carente de una política agrícola y de sentido social,
no puede evitar que miles de mexicanos opten por buscar empleo en otras naciones. En este caso, arropados por algunos aspectos positivos del funcionamiento del programa, los gobiernos, el sector empresarial y parte de la sociedad señalan que el PETAD es un modelo ideal a seguir de la migración ordenada, segura y regular. ¿Acaso, por su situación, el gobierno mexicano decidió impulsar programas similares con Canadá, con otras áreas laborales? En este paraje, la operación y la evolución de los programas temporales han contribuido a fortalecer los procesos de la globalización neoliberal. El PETAD y otros programas similares deben de ser objeto de revisión integral con la finalidad de que se reivindiquen los derechos laborales y humanos de los migrantes temporales. Es indispensable que México y Canadá asuman en plenitud el cumplimiento cabal de lo pactado para que los empresarios que obtienen elevadas tasas de ganancia sean obligados a corresponder a los trabajadores agrícolas temporales. Las que siguen, Manuel. Bueno, aquí lo que menciono, que sus costumbres y sus creencias también son llevadas directamente a Canadá. En la imagen que tenemos donde está el sacerdote, es una iglesia precisamente de Canadá, y del otro lado es precisamente en México, en Cuernavaca, Morelos. Y es darle gracias. El trabajador está en medio de dos personas que están al fondo. Ese es el trabajador, y va a dar gracias de que pudo ir a Canadá y haber regresado, y cumple también con las mayordomías que están dentro de sus lugares de origen. La siguiente. Bueno, pues aquí tenemos otras imágenes donde hay una protesta en la Embajada de Canadá aquí en México, precisamente cuando un trabajador se incorpora a los sindicatos, son señalados y son puestos les llaman las listas negras, y este trabajador, por haberse, como otros más, por haberse incorporado o exigir sus derechos laborales, entonces son sancionados y ya no les permiten regresar a Canadá. Entonces hay una protesta ahí, que efectivamente pues fui también ahí a la Embajada de Canadá. Y bueno, en la parte de abajo ahí vemos que es el tabaco, y vemos la hoja que es demasiado grande para un personaje que es bajo, y que este personaje no lo quería ni mandar la Secretaría del Trabajo, ni lo quería el patrón cuando llegó, porque dijo que no iba a poder trabajar precisamente en la cosecha del tabaco. Él, su persistencia y su forma de pensar y su forma de organización, insistió y logró ir y demostró que podía trabajar también en el tabaco, y el patrón pues quedó a gusto, al grado de que no lo quería soltar temporada tras temporada, pero que él sí quería ya cambiarse de patrón, porque era un patrón totalmente feroz y matadero. En fin, el siguiente personaje que está en el piso poniendo los ladrillos, voy a llamarle así, que está trabajando precisamente cuando regresa de México a su lugar de origen, pues trabaja en lo que pueden, porque es temporal su trabajo, por lo tanto es temporal su dinero, y que tienen que organizarse para que les dure un buen tiempo el dinero, y que tiene que ser repartido para toda la familia y para las necesidades que se vengan de la familia. Entonces ellos buscan la forma de poderse sostener el tiempo que están en México, ya haciendo ladrillos, vendiéndolos, o venden a veces afuera de las escuelas nieves, o venden pulque, o se van a trabajar de albañiles, en fin, se van cerca de ahí, y entonces pueden obtener otra ganancia que no se compara para nada con lo que están ganando en Canadá. La siguiente. Bueno, aquí estamos viendo el reclutamiento precisamente en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
ahí en la parte de abajo vemos que están formados, entre comillas, o esperando a que sean recibidos precisamente por el representante que los va relacionando. Pero ya ellos, todos ellos ya están a punto de salir de México. Estas imágenes fueron precisamente el mes pasado y salieron como aproximadamente 300, 400 trabajadores. Y ahí los vemos de que ya los están revisando sus papeles y los están llamando para que verifiquen si efectivamente son los próximos para salir. En la siguiente. Bueno, ahí ya están ellos en Canadá y son fotografías, que esas no son mías, esas las bajé de internet, y precisamente en medio de ellos, de los señores, de los trabajadores o de las mujeres, están atrás los patrones y los que representan al gobierno de México, están ahí luciéndose de que están bien, de que platican con ellos y de que les están dando una atención, cuando realmente el consulado mexicano no se da abasto para ir a recorrer todas las granjas, que además son lejanas completamente, y están aislados los trabajadores, que hasta para ellos, para poder salir, tienen que salir en algún vehículo o en una bicicleta. De otra forma no lo podrían hacer. Y además el tiempo también, eso no les permite salir tan fácilmente, si está nevando, como si también está lloviendo, como si también hace calor. Son los extremos muy fuertes. Y abajo pues ya está una reunión que cada año se reúnen todos los que participan, que son tanto los patrones, hay una confederación de ellos, se reúnen, y se reúnen también con la Embajada de Canadá, con representaciones de Canadá y con los representantes de México, principalmente, que es la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que eso lo hacen constantemente. Bueno, para terminar, digo lo siguiente, yo hago como una conclusión general. Dice, los programas en el agro canadiense, ya que los empresarios no tienen la obligación de cubrir prestaciones como las que se le otorgan a los nacionales. Los empresarios llevan la negociación y el control. También fijan los términos de la contratación según sus intereses, y el trabajador está expuesto a un trato desigual. Este tipo de contratación no solo se aplica en América del Norte, sino también en el continente europeo desde el siglo pasado. Es un modelo capitalista que ha funcionado y ha generado grandes ingresos a los países más ricos del orbe, dado que la clase agroindustrial controla el mercado de la fuerza laboral internacional a través de sistemas, normas y obligaciones. A pesar de que el programa de trabajadores agrícolas temporales va a cumplir su 45º año, poco se sabe de él y por lo tanto desconocido por la mayoría de la sociedad mexicana. Se trata sobre todo de la situación de miles de trabajadores agrícolas mexicanos, quienes desde hace más de 4 décadas, año con año, inauguran lo que las relaciones internacionales del capital y el trabajo se conoce como el trabajo globalizado regulado, es decir, un esquema de contratación laboral que es, a diferencia de la historia común o nacional de las relaciones entre el capital y el trabajo, empezó a estar mediado por acuerdos diplomáticos entre 2 o más países. En este caso, en México y Canadá, a partir de 1974, y está formalizado a través de un memorándum de entendimiento con directrices normativas y operativas, incluido el contrato de empleo entre el trabajador y el empresario. El programa es considerado como un modelo de cooperación binacional que recluta, asegura, ordena, regula, controla y mantiene un flujo migratorio temporal de campesinos
que pertenecen en las granjas entre 2, 8 o 9 meses hacia diversas provincias canadienses. Se analizan como lo narro en el libro, las condiciones en que va desde buenas hasta riesgosas y peligrosas en determinadas tareas agrícolas en el campo canadiense. El programa es presentado como un instrumento positivo por los gobiernos de México y Canadá y evidentemente es una opción atractiva para los más de 350,000 conciudadanos para obtener ingresos de los que carecen en sus comunidades y como consecuencia en México. También muestro las condiciones laborales de un país que se considera de primer mundo, roza lo que el marxismo clásico llamara la explotación de la fuerza de trabajo por la gran empresa capitalista internacional. El PETAD es operado por diversas dependencias gubernamentales, en particular la Secretaría del Trabajo, y permite al país de destino supervisar la mano de obra solicitada por los empresarios del país de origen. Este programa, en el 2018, se dio un empleo de 25,232 mexicanos en empresas agrícolas canadienses. De 1974 a 1986, el programa experimentó año con año incrementos sostenidos desde 1998, su despunte hacia arriba en cuanto al número de mexicanos inscritos en las 32 entidades federativas de origen. También se muestra la cantidad del plusvalor que tienen todos los granjeros canadienses en el mercado laboral e internacional, en comparación a los ingresos con que finaliza la estancia de nuestros connacionales. Los niveles de injusticia salarial dentro de este esquema transnacional o binacional modelo no deja de ser brutales. Las entrevistas que he tenido y sigo teniendo con hombres y mujeres en el programa me han permitido convivir con ellos en tertulias y fiestas, pero también en situaciones críticas como muertes por enfermedad, como cáncer y demás. Narro acerca de la falta de la supervisión y abusos que tienen lugar en determinadas granjas. El programa, como lo he especificado, es un aliento para miles de nuestros paisanos, como parte de una máquina capitalista transnacional, y lo ideal es que la cuarta transformación propicie justicia y equidad salarial a favor de los campesinos y otros hermanos mexicanos en situaciones paupérrimas económicamente dentro de sus espacios y sean respetados por todos los ámbitos de su vida. Muchas gracias. Coordinamos preguntas. Guadalupe, por favor. A ver, aquí Gerardo quiere comenzar. Bueno, yo escuché con interés eso de que ojalá que la cuarta transformación traiga esa justicia a la clase trabajadora. Hasta ahora no la ha traído. Las reformas a la ley federal del trabajo no quitaron el outsourcing, no suprimieron el trabajo temporal que se hace en las empresas, el trabajo al cabo del cual el patrón juzga si el trabajador ejecuta su labor de acuerdo con lo que él requiere. Y hay otra forma también que les voy a abordar. Pero en definitiva que derogan el sentido de defensa del trabajador que siempre tuvo derecho al trabajo. Particularmente lo convierte al trabajador siempre en un trabajador temporal perpetuo. A mí me llamó la atención esto de Canadá, como que hay
una especie de competencia, digamos. Y la mano de obra campesina tiene que ser lo suficientemente oscada, tal vez lo suficientemente elevada como para que no valga la pena cambiarla por una máquina. Porque en realidad lo que impulsa el capitalismo hoy en día no es la mano de obra barata. Vamos a ser sinceros, la mano de obra barata es una ventaja a corto plazo. Pero lo que hoy en día impulsa el capitalismo es el maquinismo, la robotización, la inteligencia artificial. No olvidemos que antiguamente, yo quiero mencionar algo, antiguamente las máquinas sustituían los brazos y las piernas de los trabajadores. Hoy en día sustituyen su cerebro. Entonces, el maestro hizo bien en citar esto de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia, ya muy citada en la época de Marx y posteriormente, por la cual los capitalistas buscan territorios que están fuera del capitalismo, al margen del capitalismo. Hoy en día es difícil encontrar territorios al margen del capitalismo. En fin, yo quería hacer simplemente ese comentario de que me preguntaba hasta cuándo habrán programas como este, porque la mecanización lo está arrasando con todo. En pocas palabras, estamos asistiendo, bueno, es un libro que yo he leído con los estudiantes, estamos asistiendo al fin del trabajo humano, por las máquinas mecanizadas, por la robotización, por la automatización. Ya no tenemos solamente un desempleo temporal como antiguamente. El desempleo dependía de los ciclos económicos, ¿verdad? Hoy en día tenemos un desempleo que es permanente y no baja. A pesar del ciclo económico, el desempleo no baja. Es decir, este es el momento en que la utopía de Marx se revela más chocante ante Dios. Marx planteaba esta contradicción entre la fuerza productiva y las relaciones de producción. Y lo que impedía en un momento dado el avance de la fuerza productiva eran las relaciones de producción capitalista. Y hoy en día tenemos una alta tecnología, pero cuyos frutos son acaparados por unos pocos. Va a llegar un momento, va a llegar un momento en el cual no va a haber quien compre esos productos si sigue bajando los salarios, como mostraban aquí. En fin, me pareció muy interesante yo le metería más ese marco capitalista que usted habló. Esto es absolutamente un sistema de explotación capitalista. Y indagaría por qué el trabajo de esta gente todavía es necesario. Porque no hay máquinas que puedan sustituirlo. Esa es la realidad. Pero bueno, soy ignorante. Gracias. Definitivamente que el problema del trabajo, de las relaciones laborales, es un problema bastante complejo, principalmente porque el desarrollo capitalista en cada uno de los países es tan diferente. ¿Cómo podemos nosotros pensar que en Guatemala vaya a instaurarse ahorita una mecanización del trabajo cuando resulta más costoso una máquina que los salarios miserables que pagan? Ahí va a tenerse que hacer una comparación. De la misma forma que actualmente se está viendo que el trabajo, lo que se paga por el trabajo,
es definitivamente diferente y diferenciado de los países atrasados con los países adelantados. Hay una gran diferencia porque definitivamente es más atrasada la burguesía nuestra, que está tratando de pagar poco, pero no está considerando que podemos consumir poco. Porque esta gran mayoría de trabajadores miserables que tenemos, no vamos a consumir los autos eléctricos, los grandes condominios que se están haciendo. O sea, nada más estamos mirando, pero desafortunadamente la pobreza que actualmente se vive desde México hasta Centroamérica y algunos países sudamericanos, porque bueno, allá son diferentes las concepciones y las concepciones como las tenemos nosotros introducidas. Porque por decir algo, Argentina, cree uno que están tan miserables como nosotros y no es cierto. Chile tampoco, Venezuela tampoco, aunque la publicidad esté diciendo que Venezuela está al borde de la quiebra y todo, sí tiene problemas, pero tiene una economía y un avance tecnológico más avanzado que México. Y algunos países que es diferente el desarrollo que se tiene. Entonces, ¿cómo hacer para que logremos entrar, supuestamente que es el objetivo del gobierno y ya muy metido en avance, el TEMEC, el famoso Tratado de Libre Comercio que espera ya firmarse? Que el gran problema se presenta, la contradicción precisamente de los salarios que se pagan en México por un mismo trabajo que se paga en otros países, que les está resultando muy desigual la competencia entre el trabajo de Canadá, el trabajo de Estados Unidos y el trabajo de México, tratándose de salarios. Es una competencia desleal lo que se está haciendo. Entonces ya a ellos tampoco les conviene hacer tratados con México. A nosotros hasta cierta forma nos conviene un poco porque nuestros trabajadores se van y forman parte del mayor ingreso de México, precisamente por los trabajadores que enviamos o que los corremos para Canadá y Estados Unidos. Yo creo que el problema aquí es, y está planteado bien por Andrés Manuel, fuentes de desarrollo local de Guatemala, Honduras, Nicaragua, y todos unirnos y hacer mejores condiciones. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué relación o qué proporción hay entre el número de trabajadores por este tipo de contrato en Canadá que en Estados Unidos? Porque para nosotros sí significa mucho, aunque son 25,000 trabajadores, pues es nuestra fuente de ingresos. Y el de Estados Unidos, no, eso sí no sé cuánto es. Oración. Sí. Bueno, es obvio, muy evidente, cómo cada vez más mexicanos quieren ir a Canadá. A veces se abre la frontera y dan muchas facilidades, y otras veces la cierran completamente, siendo una odisea poder llegar hasta Canadá. Sin embargo, cada vez hay más mexicanos en Canadá, a tal grado que yo digo que ya el español también debe ser oficial en Canadá, porque hablas con tanta gente en español,
sin problemas. Aparte de que, bueno, hay algunas partes donde el francés y el inglés al mismo tiempo son oficiales, ya también cabría el español. ¿Por qué el mexicano como que le atrae mucho, a veces más que a Estados Unidos, ir a Canadá? Existen algunos factores como el hecho de que allá no hay tanta violencia como en Estados Unidos. La discriminación es un poco más light en Estados Unidos. La drogadicción también no es tan marcada. Se supone y se dice que, a diferencia del norteamericano, el canadiense es educado. Y la diferencia de costos, es más caro Canadá que Estados Unidos, pregunto. A veces es muy notorio esa diferencia. Es muy difícil la vida para una persona latinoamericana vivir en Canadá, porque sí se antoja los precios elevados. Ahí se pagan dos tipos de impuestos, ¿verdad? Se paga una cosa similar al IVA y luego, bueno, aún de que las condiciones climáticas son verdaderamente terribles, este problema sin solución es un problema sin solución. La migración que se da a través de la historia, y bueno, estamos frente a un proceso realmente de difícil solución. Tenemos una pregunta más, compañero Renaud. El libro que comentaba el compañero del trabajo es de Jeremy Rifkin, un norteamericano, ¿no? Y él trata de explicar cómo el trabajo ha empezado a estar en riesgo, ¿no? Sin embargo, hay estudios de algunos economistas en México que dicen que no es que el trabajo esté en riesgo, ¿no? Que esté por finalizar, ¿no? Se está descubriendo que las industrias en los países del primer mundo simplemente trasladan sus empresas a lugares geopolíticos más propicios para no pagar impuestos, para ahorrarse la mano de obra, y así aparecen, por ejemplo, en Centroamérica o en Sudamérica estos grandes proyectos de por ejemplo, a Perú lo han destinado a sembrar flores y exportarlas. Otro, por ejemplo, en Colombia me parece que siembran piñas y las cosechan y las envían. Pero Canadá ha mantenido su desarrollo industrial dentro de su geografía, ¿no? Entonces esto hace que los mexicanos, por ejemplo, emigren hacia allá, ¿no? Entonces, de hecho es un ahorro enorme para estas industrias el que la fuerza de trabajo se traslade hacia allá, porque es un ahorro enorme, ¿no? El que ellos obtienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el estudio de estas industrias que se trasladan de los centros neurálgicos del desarrollo industrial a los polos geográficos periféricos hace que se creen estos proyectos que son parecidos al que está haciendo Obrador en México, ¿no? De crear, por ejemplo, 10,000 árboles frutales, sembrar flores, sembrar verduras y todo este tipo de desarrollo que está planteando Obrador. Sí retiene un poco el intento de la migración de los ciudadanos, tanto nacionales como de Sudamérica o de Centroamérica, ¿no? Esto evidentemente le ayuda a Estados Unidos, ¿no? Porque ya la fuerza de maniobra ya no va para allá, se queda en estos lugares, ¿no? Pero el desarrollo de estos proyectos, por ejemplo, en la mayoría de los países sudamericanos, dice Jeremy Rifkin, en un libro que se llama El capitalismo latinoamericano, dice él, estos proyectos que se parecen a los de Obrador han hecho que la mano de obra se quede, se produce ahí, pero esto mismo ha hecho que después de que estos gobiernos pierdan el poder y llega el neoliberalismo nuevamente, encuentra un campo propicio para seguir con una explotación aún más grande que la que se tenía antes de desarrollar estos proyectos, ¿no? Entonces aquí podemos ver que los proyectos prioritarios de desarrollo que tiene Obrador son muy buenos y van a dar resultados mientras él esté, pero tenemos el riesgo que después de su sexenio, si llega el neoliberalismo, estos proyectos van a servir para un acrecentamiento de la explotación aún peor que el que teníamos, ¿no? Este es un riesgo que tenemos que evitar y por eso el movimiento social se tiene que gestar y fortalecer, ¿no? Para poder defender esta transformación. En el libro que usted nos expone, yo veo que falta tal vez esto, ¿no? Esta ubicación
de lo que produce la fuerza de trabajo que se va de México a Canadá, porque también ellos restituyen hacia México ingresos que de alguna manera vienen a hacer que la economía del país crezca, ¿no? Igual que los que se van a Estados Unidos, al mandar sus dólares hacia México, bueno, la economía tiene un aliciente, tiene un respiro, ¿no? O sea, los corremos, o los corren, mejor dicho, nuestro gobierno, y después ellos envían sus remesas y aquí se estabiliza la economía, ¿no? Entonces, más o menos esto yo creo que podría estar dentro del proyecto del desarrollo de esta investigación, que me parece muy importante, ¿no? Esos casos muy particulares de la vida concreta que tienen en el extranjero los trabajadores, pues es una barbaridad, ¿no? O sea, nos hace sentir que estamos en una sociedad en que el capitalismo está volviendo nuevamente a esclavizar a los ciudadanos, a las poblaciones, como siempre lo ha hecho, con los fines de explotación, ¿no? Entonces creo que está más o menos bien planteado en su libro, y yo por eso pude matizar esto, ¿no? Bueno, el comentario en cuanto que va a sustituir la máquina por el hombre, yo lo veo difícil, no lo veo así. Yo digo que la mano del hombre va a continuar y precisamente pues, va a ser más barata, porque eso es lo que le conviene precisamente a los países capitalistas. Sí. No, bueno, pero el autor que más trabajó eso fue Jeremy Rifkin, sobre el fin del trabajo, ¿no? Más que plantea, porque la compañera dice, una máquina no es muy cara, es mucho más barato tener muchos trabajadores que cobran poco. Lo que pasa es que una máquina puede sustituir a muchos trabajadores, pero el fenómeno más bien en países desarrollados. O sea, porque en la mayor parte del mundo la mano de obra sigue siendo básica, y los antimarxistas han inventado que el proletariado ya se acabó. David Harvey, un geógrafo inglés, plantea que en números absolutos ha crecido el proletariado. En números relativos no, pero en absolutos sí. Hay mucho más proletarios ahora que el tiempo de Marx, ¿no? Bueno, ahora en cuanto al querer vivir en Canadá, de que varios se quieren ir, pues es una fantasía, porque no es fácil vivir en Canadá. Es muy caro vivir en Canadá. Y para que un mexicano o cualquier extranjero quiera entrar a ese país, tiene que cumplir una serie de requisitos. Si no cumple los requisitos, es decir, desde el idioma, y que tenga una economía que mientras ellos tengan un empleo, ellos deben de tener una determinada cantidad. Si no tienen esa cantidad, no son recibidos en Canadá. Y tienen que tener también un nivel académico. Y depende mucho también a dónde van a trabajar. Ahora, con los programas temporales, precisamente se llaman temporales y los comprometen a que tengan una familia para que regresen a su lugar de origen y no se queden. Aunque hay casos que se han quedado, sí, efectivamente, pero por los mismos patrones que los jalan para que se queden y queden como esclavizados, sí son esclavizados. Es la situación moderna de esclavitud. Es decir, si ya no se tiene lo que era el pago de la tierra anteriormente, es decir, las tiendas de pago de raya, que ahora es diferente, pero que también persiste, los tienen controlados y hacinados completamente. Entonces no es tan fácil de que vivan en Canadá. Ahora, yo no creo que digan ahora en Canadá sea también la lengua española, no creo. Yo creo que van a seguir manteniendo el inglés y el francés. Y tienen dividido lo que es muy bien, lo que es Montreal, la zona francesa, lo que es Toronto, la zona inglesa. Entonces ahí, y además se distinguen las dos, en cuanto que Toronto es la vida capitalista. Es decir, son los bancos, son el movimiento del dinero, y Montreal es más bien la cuestión, lo que es la vivienda. Entonces,
son muy diferentes y que además hay varios, no únicamente son mexicanos o latinos, sino también vienen los chinos, están los japoneses, están los hindúes, y son también, ¿cómo se llama?, grupos muy grandes y fuertes. Y están hasta los judíos que son de varias situaciones, pero que también. Entonces no es tan fácil vivir en Canadá. Son ilusiones, son que el Canadá siempre plantea de que se vayan a estudiar, de que vayan a hacer negocios, pero no les dicen las condiciones. Para que alguien viva en Canadá, tiene que vivir como 4 gentes o 6 gentes en un mismo espacio para poderse sostener. De otra forma no. Y ahora, el número de migrantes de Estados Unidos a México, yo lo que decía, no se puede comparar, porque son millones los que se van a Estados Unidos y efectivamente llegan remesas bastante grandes hacia México. Pero también los pocos mexicanos que son contratados a través del programa o de los programas, también llegan remesas a sus comunidades, pero que no son tan grandes como quisieran, porque esas remesas van directamente para subsistir sus necesidades básicas y que son temporales, insisto, son temporales. Entonces, para mí son ilusiones, definitivamente. No sé si por ahí es en la cuestión algo, por ahí se me pase, y hay una discriminación, definitivamente, sí hay una discriminación. Cuando el mexicano, ellos tienen que salir los fines de semana para hacer sus compras en los pueblos cercanos, el nacional se resguarda. Usted va directamente a las comunidades y ve los que son los haitianos, los jamaiquinos, los venezolanos, los hondureños, los mexicanos, invaden completamente todo el comercio. Y claro, el canadiense pues está feliz porque sabe que su consumo va a ser precisamente para estos extranjeros. Entonces se desaparece lo que es la vida directamente del nacional. Y en los bancos directamente, eso es totalmente, el banco está acaparado por ellos. ¿Por qué? Porque van a ir a dejar precisamente sus remesas para los familiares, es decir, o hacer sus depósitos, sus cambios, en fin, lo que fuera. Entonces, no es tan fácil de que digan, los quiero. No es cierto, no es cierto. Hay una discriminación completamente, y se puede decir que la misma de Estados Unidos y de Canadá es igual. No hay ninguna comparación en eso, son iguales. Miren, pero las remesas, creo que no sé algo más. Y lo que yo iba a mencionar, que efectivamente dentro de la industria que tiene Canadá, eso efectivamente es súper elevada, pero que de veras no van a sustituir la mano del hombre por la máquina. Sí les va a ayudar para que puedan tener más máquinas, pero el trabajador nunca, el hombre nunca lo van a quitar. Porque su tecnología de ellos, yo lo he dicho en otras ocasiones, la tecnología de ellos que no tenemos en México, hasta las piedras florecen allá en Canadá, precisamente por la tecnología tan grande que tienen, pero siguen pidiendo mano de obra. Anteriormente, si se pidieron los programas temporales, anteriormente lo manejaban familiares y los administradores, pero al momento en que los administradores y los familiares no les era redituable un salario, ni siquiera el mínimo, ellos deciden mejor salirse y irse a otro lado. Al verse que el campo no está produciendo lo que es todo lo que es la agricultura, entonces empiezan a pedir, cuando eran racistas, eran europeos, raza blanca, únicamente. Y en la medida en que se ven conflictuados dentro de su
de su ámbito, de que los nacionales no les están ayudando principalmente para los trabajos básicos o esenciales, entonces es como abren sus puertas y empiezan entonces a recibir extranjeros, pero siempre y cuando con restricciones. Siempre y cuando. Si no hay esos requisitos, entonces no son aceptados. Pues bueno, yo ahí haría ese tipo de comentarios. No sé si por ahí se me pase algo. Si quieres comentar. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, ya. Sí, gracias. En el lugar de trabajo tramitamos visas para Estados Unidos y para Canadá, visas y ETAs. Cerca de, digamos que de 10 interesados en adquirir una visa de trabajo para viajar, 3 pretenden viajar a Canadá, o sea, 30%. Pero sí son muchísimos y es preocupante, son muchísimos los que casi diario marcan, piden informes, dejan sus datos y están en busca de un mejor ingreso o que de plano no tienen ingreso aquí en este país. Mi pregunta es, ¿qué tan complicado es en Canadá, digamos, para estos inmigrantes que logren aterrizar por allá, que logren de alguna manera llegar con o sin permiso, en comparación con Estados Unidos, adquirir una fuente de trabajo, una estabilidad económica, un ingreso? Es decir, en Estados Unidos sabemos que te piden la driver's license, el número de seguridad social y demás, ¿no? O sea, de entrada, para tener un trabajo más o menos decoroso. En Canadá, ¿qué tan complicado es? ¿Qué requisitos te piden? ¿Qué tan complejo es para un trabajador que no, a lo mejor llegó de turista, pues formalizar un trabajo? Y para el maestro, un comentario. Jerónimo. Maestro Guerrero. Maestro Guerrero. Guerrero, sí. ¿No será que la idea del proletariado ya tiene a estas alturas que superarse? No es porque seamos antimarxistas, sino más bien en aras de pensar quizás en un nuevo sujeto histórico, tal vez pensar en el movimiento social en vez de la clase del proletariado como tal. ¿No será ya un tiempo justo y necesario de superar ese término? Bueno, Marx llamaba proletario sobre todo el obrero fabril, pero en general el concepto proletario es toda aquella persona que no tiene más que su fuerza de trabajo para sobrevivir y que lo pone en el mercado. Ese tipo de gentes que solamente tienen su fuerza de trabajo son millones y millones y millones y millones. Es decir, porque no solamente es el obrero fabril, sino los jornaleros agrícolas, por ejemplo, y otro tipo de trabajadora que a principios del siglo XX hay más proletarios. Pero además hay otra cosa. Creo que Marx tenía razón cuando planteaba que quien hace la revolución es el proletariado, por una razón. Él planteaba el campesino como trabajador es un propietario. No digo el jornalero agrícola, el campesino es un propietario, aunque sea un propietario miserable de una hectárea. Puede tener interés, incluso una cierta conciencia de clase, que lo lleva a defender su condición de propietario, aunque sea un propietario miserable. Es que el obrero no tiene esa capacidad, ¿no? Es decir, capacidad de defender esa pequeña propiedad. Entonces, la vía de la revolución se da básicamente a través de los obreros. Esta tesis de Marx actualmente está disque superada, incluso por la izquierda. Y yo digo que es todo lo contrario, que efectivamente quien puede parar la producción y por lo tanto enloquecer al capitalismo es el proletariado. El problema, el 2 de octubre del 68, el gran problema que tenían esos miserables canallas que gobernaban este país es que a nosotros los estudiantes se nos estaban uniendo los obreros. Es decir, el mismo 2 de octubre llegaron una bola de cuates de Pemex, llegaron electricistas, cosa que no había sucedido en los días previos. O sea, el movimiento estaba irradiando hacia los trabajadores. El día que los trabajadores paren las fábricas,
que pare la producción, se acaba el capitalismo, se acaba, ¿no? El problema es que han domesticado a la clase obrera o la han reprimido de una manera feroz. Aquí es la gran derrota del movimiento obrero. La gran derrota fue en 1959, cuando se aplasta el movimiento ferrocarrilero y se despide a 15,000 trabajadores y se asesina a 251. Uno de ellos, Román Guerra Montemayor, se le pintaron las uñas, se le pintaron los labios para hacer creer que había muerto en una rilla de homosexuales, se decía. Y recuerdo aquella vez, estaba Virgilio Dante Caballero, que tenía 17 años, estaba Raúl Álvarez Garín, que tenía también 17 años, y estábamos nosotros, que era un poco más grande que ellos, fuimos a la cárcel por apoyar a los ferrocarrileros. No sabía si mandarlos al tribunal de menores o al campo militar número 1. El coronel Mendelea dijo, son delincuentes políticos, así que el campo militar número 1. Es decir, yo pienso, hay que leer, por ejemplo, el libro de Terry Eagleton, que se llama ¿Por qué Marx tenía razón? Allí se expone realmente la necesidad de que los proletarios se establezcan formas organizativas que vayan más allá del gremialismo. Precisamente una ventaja que tienen los capitalistas es la domesticación y la enajenación del trabajador. Como dice Rose, hay unos cuantos que quieren hacer sindicatos y inmediatamente los ponen en listas negras, ¿no? Pero eso de las listas negras es desde que principió el capitalismo, ¿no? Se ponían listas negras desde el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII. Sí, porque el pánico mayor es que el proletariado emerja hacia su conciencia de clase, que tenga no solamente la conciencia en sí, sino la conciencia para sí, ¿no? Y nosotros, bueno, no sé si todos ustedes son compañeros de Morena, los que estamos en Morena necesitamos efectivamente generar un programa en relación a la migración, porque efectivamente la presión del Estado norteamericano es que el gobierno encabezado por Andrés se convierta en un cancerbero, que sea un policía que cierre la frontera a los hermanos centroamericanos. Y hay una compañera que trabaja en el mismo lugar que Rose, se llama Verónica Ruiz, acaba de sacar un artículo terrible en La Jornada acerca de la feroz represión que tienen los centroamericanos, incluso la represión contra niños, para disuadir a los padres. Eso no es un problema del gobierno mexicano, no son órdenes de Andrés, es un problema de que siempre existe en esa zona la represión contra los migrantes, que ahora se ha enardecido y se ha incrementado. Es, digamos, un hábito, es una costumbre de los señores del Instituto Nacional de Migración y de esa gentuza, además apoyados por sicarios y apoyados por Mario Saldartrucha y otros delincuentes, y se da esta gran represión. Morena y otros compañeros de izquierda y otros grupos, como los compañeros zapatistas, necesitamos crear una barrera, no solamente de protección a los hermanos centroamericanos, sino la posibilidad de organizar sindicatos binacionales, de organizar organizaciones binacionales también, que den la posibilidad de que a los hermanos centroamericanos se les den incluso empleos. Se dice, no, si no hay empleos para los mexicanos, es cierto. Pero veamos, por ejemplo, una cosa. ¿Cuántos se han robado los Duarte y toda esa bola de canallas? Es decir, ¿cuánto se han agandallado toda esta bola de canallas? Cuando se dice, por ejemplo, que el señor Lozoya se robó no sé cuánta lana, la lana que se robó Lozoya es para construir un chico de hospitales, para construir un chico de escuelas, lo mismo los Duarte, toda esta bola de superrateros, ¿no? Por cierto, Durango, que es mi tierra, Durango está vacía, porque los paisanos se van a Estados Unidos. Se cierran muchas escuelas porque no hay niños, excepto la capital, digamos que está en manos un poco de los narcos, ¿no? El cartel de Sinaloa. Pero yo digo, bueno, ese fenómeno se da en muchas partes de México, ¿eh? ¿Y por qué no entran los hermanos centroamericanos a ocupar esos puestos vacíos, ¿no? Sí, yo plantearía eso también, ¿no? Ya habían mencionado que para que entren los extranjeros, los mexicanos, a Canadá, tienen que cumplir una serie de requisitos. Además es muy aburrido Canadá. Eso sí. Aparte, tiene que ver, lo que yo decía, primero ven que tienen que tener una determinada cantidad para poder vivir en Canadá. Si no tienen esa cantidad, desde ese momento ya no entran. Es decir, ni siquiera les preguntan los demás.
el idioma. Y depende mucho si, por ejemplo, los mexicanos que van a las granjas, no hay problema con su idioma, no hay problema. El problema son aquellos que contratan, que precisamente existen también los enganchadores, los que ilusionan a los mexicanos para que vayan a trabajar a Canadá diciéndoles que les van a ganar muy bien y van a estar en buenas condiciones, y los están enganchando precisamente para que vayan a cuidar a los niños o que vayan a cuidar a los adultos o que vayan para otras actividades como es también para el destajo de los animales, decían, de los pollos o o del pescado o de los animales, de la carne, el ganado. Entonces, bueno, para eso los contratan. Entonces, pero si ellos van a tener contacto directamente con el público, es decir, con los nacionales, entonces sí les van a exigir el idioma. Si no, si ellos no tienen también el requisito del idioma, no entran. Ahora, que varios han cruzado precisamente poder llegar a Canadá, también es cierto. Hay indocumentados, como se les dice, también es cierto. Y que dentro de las mismas comunidades que se han formado también en Canadá, los protegen, sí, los han protegido, pero sus condiciones de vida, yo no podría decir que son mejores estar allá o estar en este lado. Yo les voy a contar, yo les voy a contar una mala historia. Unos primos se fueron a Canadá y uno de ellos sí tenía papeles, el otro se fue de inmigrante y alcanzó al hermano. El que tenía papeles se enamoró de una venezolana. La venezolana le hizo que trajera al esposo novio y cuando se da cuenta el primo, golpea a la chica y de inmediato lo deportan a México. El hermano se queda sin el sustento, se va a vivir, no consigue trabajo porque sí está muy cerrado ahí el trabajo con los mismos empleadores, se va a vivir abajo de un puente y pues la mamá le manda dinero para que se regrese. Llegan a Cuernavaca y los asesinan a los dos en un transporte público. Entonces, ni aquí ni allá hay oportunidades de empleo. Lo único que yo creo que debemos de hacer que los muchachos jóvenes estudien y tengan algo con el cual se puedan defender en esta época, ¿sí? Porque la mano de obra sin capacitación no va a salir adelante el trabajador si no tiene algo de capacitación, ¿verdad? Casi todos los países desarrollados ahora ya se exige mucho una calificación, aunque sea de lo que llaman high school o la secundaria. Aunque el trabajador mexicano que llegaba siendo un campesino analfabeto tiene gran capacidad de aprendizaje, manejaban el bastón plantador y de repente aprenden a manejar devolvedoras, trilladoras, tractores con gran facilidad. Los pastores norteamericanos reconocen que el trabajador mexicano es muy bueno y eso es importante, ¿no? Entonces, le damos un fuerte aplauso a nuestros ponentes del día de hoy.